Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética. Yo soy su querido doctor autonombrado, el Dr. Darkness, y hoy retomaremos las ideas estúpidas del cheto radioactivo más loco de la Casa Blanca. Tampoco es como que haya muchos, con uno ya nos basta y nos sobra. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. En la ocasión pasada hablamos sobre cómo la inmigración quizá no es mala e incluso es buena, pero también mencionamos los aranceles, y es que a menos que vivas bajo una piedra, estos ha sido un tema de interés últimamente. Por supuesto, los aranceles de Trump hacia México y Canadá en su retorcido atento de solucionar la crisis de fentanilo, lo cual no tiene sentido, pero ya lo veremos, hasta las acciones del gobierno mexicano, como respuesta a cómo el comercio chino ha tomado el mercado mexicano, y en realidad el del mundo. Primero que nada, hay que entender qué son los aranceles y cuál es su función. Los aranceles básicamente son impuestos que el gobierno pone a productos importados, y contrario a esa idea simplista de que solo es que el gobierno quiere quitarte tu dinero, no, los impuestos suelen caer en una de dos funciones. La primera y principal es para recaudar dinero para que el gobierno pueda seguir operando, lo cual se traduce, al menos en teoría, en que éste invierta en cosas de uso público, como carreteras, drenaje, su mantenimiento, salud pública, alumbrado, escuelas, etc. La idea es que el gobierno pague por esas cosas de uso público que permiten que la sociedad funcione. Por ejemplo, las avenidas de una ciudad, y si bien no las usas como individuo, aún así, puede que sí te beneficies de estas, ya que las usan los transportistas que llevan los insumos a las tiendas o materiales para alguna fábrica que produzca algo que sí uses. Otro caso serio con la educación, quizá tú fieste a una escuela privada, pero aún así te conviene que la gente tenga cierto nivel de educación mínimo, ya que eso hace el país más competitivo, por lo que te beneficias de que la gente esté educada. En la práctica, gracias a la corrupción y a los intereses personales de algunas personas demasiado influyentes, muchas veces los impuestos no son necesariamente usados de la mejor manera, desde ignorar temas como el mantenimiento del drenaje, porque no es popular para las elecciones, ya que nadie lo va a ver, hasta tal cual el robo de este dinero. Por eso, es importante como ciudadanos, asegurarnos de que se le dé un uso correcto al erario público, y no perdonar con tanta facilidad el abuso de las autoridades. El gobierno son nuestros empleados, no al revés. En fin, el otro gran uso que los impuestos pueden tener es el de manipular el mercado. Esto en el sentido de, por ejemplo, servir de contrapeso a ciertos productos. Por ejemplo, productos como el alcohol o el tabaco que son dañinos a la salud suelen tener mayores impuestos buscando disuadir a la gente de que los consuma, o en ciertos casos, para balancear las potenciales enfermedades que estos causaran con el costo al sistema médico del país. O en el caso de esta ocasión, para combatir la competencia desleal. En el caso de productos baratos como los de Temu o Shein, que aprovechan la mano de obra barata en China y evitan pagar impuestos mediante lagunas legales, y por ende son más baratos que la producción local, se busca poner aranceles para promover el mercado local. Y al menos tiene sentido en la teoría, pero hay un pero. Pero antes de llegar a ese pero, ya sin más peros, Trump le intentó dar un uso distinto a los aranceles. Y es que en un mundo tan globalizado como en el que estamos, los misiles y bombas son armas del pasado, cuando existen las guerras comerciales, y dentro de estas, los aranceles son un arma poderosa. Cunado una economía depende demasiado del comercio con otra, y dentro de un mundo globalizado, eso es casi asegurado. Un arancel puede ser una forma de castigar, por así decirlo, a otro país, ya que esto puede frenar el comercio con dicho país y causarle percances. En este caso, Trump, tratando de buscar detener la crisis de fentanilo en Estados Unidos, optó por imponer aranceles extremadamente altos a productos de México y Canadá para llevar a ambos países a la mesa de negociación, ya que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de ambos países, y esto es un gran golpe a la economía de estos. Y si bien esto tiene algo de lógica, es una lógica fallida, pues a grandes rasgos Trump espera que los gobiernos de Canadá y México mágicamente detengan a todos los narcotraficantes por esta movida, cuando en realidad una de las grandes razones por las que el narcotráfico persiste es por la situación económica tan precaria de México.
por lo que estos aranceles solo causaran una recesión en México que incrementara la situación económica de manera negativa en el país y a su vez solo incentivara aún más el narcotráfico, causando el efecto contrario a lo deseado a la larga. La realidad es que estos aranceles solo son un atentado, con una mentalidad un tanto infantil, de Trump de imponerse por sobre otros países, tratando de hacer una negociación con ventaja, o más bien chantaje, para solucionar un problema complejo con una solución simplista e irracional. Por otro lado, si analizamos la situación de Estados Unidos, en realidad mucha de la distribución de drogas es llevada a cabo por la misma CIA por debajo del agua, como dirían. Incluso ignorando eso, la otra gran razón del consumo de drogas en su país es por la desigualdad social y la aparición de zonas marginadas, en las cuales no hay inversión por ser marginadas, por lo que se vuelven aún más marginadas en un círculo vicioso. Así que, si Trump quisiera resolver algo, quizá debería empezar por cerrar la brecha de desigualdad, tanto dentro de su propio país como con los países aledaños, buscando tratos comerciales más justos y un crecimiento de toda la región. Ahora eso sí sería un buen chiste. Por el contrario, regresando a los aranceles, de hecho, puede que estos no solo sean malos para los socios comerciales, sino para el mismo país imponiéndolos. Y es que esto ya ocurrió en lo que hoy en día se conoce como el efecto lavador. Previamente Estados Unidos ya había usado aranceles altos en las lavadoras provenientes de China, las cuales eran demasiado baratas, por lo que con esto se buscaba combatir la competencia desleal y fortalecer la economía local. ¿Qué puede mal ir sal? Contraintuitivamente, lo que pasó es que los precios de las lavadoras solo incrementaron pasando el costo de los aranceles a los consumidores en Estados Unidos. Además, si bien se generaron más empleos para producir lavadoras localmente, el costo de generar estos empleos fue mucho mayor para Estados Unidos que lo que regresaban, por lo que fue una pérdida de dinero más que una inversión. Además, esto sí afectó a China, quienes respondieron con sus propios aranceles que también afectaron a Estados Unidos. Tal cual fue una guerra comercial y nadie gana, todos salieron perdiendo. Bueno, eso no es del todo cierto. Otros países que no tenían nada que ver con el conflicto sí salieron beneficiados al ser los nuevos socios comerciales. Supongo que en términos militares, es parecido a la destrucción mutua asegurada. Así que, si esto es parte del plan de Trump para bajar la inflación, creo que va por la dirección errónea, de hecho, contraria. Y lo mismo se puede decir un tanto para los aranceles de México. Aún así, quizá a la larga sí pueden tener sentido los aranceles, aunque de otro modo. Más que combatir la competencia desleal, pueden permitir el desarrollo tecnológico y de ciertos sectores de producción, pero ante una importante situación que es esencial. Muy como ya llegué a hablar en este canal, la guerra y las crisis son un gran incentivo para el desarrollo tecnológico y científico, ya que permiten dedicar una gran inversión en estos sectores para generar soluciones, lo cual no suele ocurrir ante situaciones normales. En este caso, ante las restricciones comerciales o el tratar de balancear el incremento de precios y buscar reducir costos, la solución se vuelve tecnológica, ya sea desarrollando la industria local o creando nueva tecnología para poder eficientizar la producción local y cortar costos. Sin embargo, esto solo puede ocurrir si existen los recursos para hacer esto. Vaya, por ejemplo, de nada serviría poner aranceles en el acero en un lugar donde no hay acero ni nada suficientemente similar, por lo que aun con el incentivo, sería imposible producir acero localmente, por lo que más bien se caería en un conformismo de aceptar que será más caro, y habrá otras formas de cortar en gastos, como despedir gente. Esto sería más como un perder-perder. Es por esto que los aranceles generalizados definitivamente son una mala idea y pueden ser contraproducentes. Es muy difícil, si no directamente imposible, ser completamente autosustentable ante los estándares modernos. Sin embargo, ahí está el truco. Uno de los grandes problemas, tan solo para la sostenibilidad, es la cultura del consumismo. Y en este caso, lo podemos ver con el impacto de la globalización. Si bien esta ha traído muchos bienes al mundo, particularmente en avances tecnológicos e incluso en el crecimiento económico global, también ha traído varios problemas. Algunos se evidenciaron bastante con la pandemia, pues nos hemos convertido en interdependientes para las cadenas de suministros de prácticamente todos los productos.
Y eso es una vulnerabilidad que, como se vio, puede ser explotada en las guerras comerciales, o incluso puede tener un efecto negativo, como se vio con la pandemia con varios productos que escasearon. Otra de las graves problemáticas es la que tiene que ver con el hiperconsumo, ya que, si bien estas cadenas de producción globales permiten productos más baratos, hay que preguntar a qué costo. Uno de estos es el incremento de la desigualdad económica, pues solo ha escalado a niveles por lo menos cuestionables, donde una minoría tiene la mayoría del capital global, y este tipo de desigualdades promueven la criminalidad además de frenar el desarrollo. Por otro lado, muchas de estas cadenas en sí mismas dependen de estas desigualdades, pues utilizan mano de obra barata, que puede incluso venir de situaciones subhumanas y de explotación. Además, este consumismo resulta en un incremento en la contaminación ambiental, pues si bien la producción es más eficiente en cuanto a costos, no lo es en cuanto a sostenibilidad ambiental. Y tarde o temprano toda cobra cuenta. Creo que el mayor riesgo de la globalización es darle demasiado poder a corporaciones y empresas, pues a diferencia de un gobierno, estas no tienen que rendir cuentas a nadie en muchas ocasiones, pues desafortunadamente con suficiente dinero cualquier cosa es legal. Pero esto no tiene por qué ser así. En la emisión anterior llamé a Trump como la mascota de Elon Musk, y por cómo funciona la política en su país creo que eso es acertado, pero con la globalización creo que no solo es el caso en Estados Unidos, y creo que es un tanto peligroso permitir tanto poder a empresarios que al final del día no buscan el bien común sino mantener su riqueza. Y reitero, si bien esto es así, no tiene por qué serlo y no debería serlo. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Y recuerden, las respuestas simples no siempre son las correctas ante situaciones complejas.